porque por obviedad de lo que acabo de comentar, Cristo Jesús está totalmente involucrado, Él es el ejemplo. Pero antes de hablar, aleluya, del tema, quisiera, amén, darte algunas pequeñas referencias bíblicas acerca de lo que el Señor habla usando una palabra que mencionó algunas veces y refiriéndose a los hombres. Esta palabra es hipócrita. ¿Usted la ha escuchado? ¿La ha usado? ¿La han usado contra usted? Ya no hay amén, ¿no? Dos por ahí, así como que muy sinceros. Cuando Cristo usó la palabra hipócrita, hermano, Cristo tenía, aleluya, la intención no de generar la ofensa como normalmente pasaría en un mexicano. Cuando alguien recibe esa palabra, eres un hipócrita, eres este hipócrita, aleluya. Las personas normalmente tienden a la ofensa y tienden a la indignidad, como diciendo, jamás he mentido, tú eres el hipócrita, yo no. Y entonces Cristo lo usó en un sentido no de discusión, sino de explicarle o de poder poner en razón a las personas a las cuales se dirigió, explicando que la palabra hipócrita tiene que ver con personas que pueden alcanzar a usar una máscara. Es decir, tapar, amén, el rostro, amén, como queriendo ocultar la facción de enojo, de ira, de desprecio y así sucesivamente, amén. Así que Cristo le hablaba a las personas y les decía, bueno, es que eres un hipócrita, hay algo falso en ti, amén, a la hora de no querer mostrarlo. Y eso es algo que hasta el día de hoy la humanidad sigue practicando. Muchos de nosotros, aleluya, hemos tenido o hemos falseado información, aleluya, y eso es lo peligroso, porque aquellos que hemos considerado a Cristo como Señor y Salvador, aleluya, quizá hoy estamos aquí sentados, usamos una camisa azul y corbata negra y decimos todo está bien, pero la realidad es que quizá estamos viviendo en una vida de hipocresía. ¿Estás aquí? Así que cuando hablamos de esto, amén, Cristo Jesús, que es el ejemplo, amén, Él viene como un ejemplo diferente a lo que es la hipocresía, porque era la forma en la que en aquellos momentos, cuando Él comienza su ministerio, empieza a encontrar en las personas que conocían del Evangelio, que se sentaban en las sinagogas, que enseñaban, personas que decían creer en el Dios Todopoderoso, personas que decían que aquel Dios, amén, que había sacado a Egipto de la esclavitud con mano fuerte, pero no vivían bajo esos preceptos y conceptos de los 10 mandamientos, sino que habían creado más mandamientos para cargar al pueblo y ellos mismos no los llevaban a cabo. Así que tener como referencia, hermano, amén, la hipocresía, aleluya, en la vida, y esto no es solamente para el cristiano, esto es para la humanidad. Todas las personas en algún momento hemos tenido que usar de la hipocresía. Los hijos con los padres con los hijos, el esposo con la esposa con el esposo, el hermano con su hermano. ¿Sí estás aquí? Así que cuando hablo de esto que quiero hablarte esta mañana, si entendemos que esta cuestión de hipocresía es algo general en el ser humano, entonces, por ende, de lo que te quiero hablar esta mañana, que Cristo es el ejemplo, amén, también abarca a la humanidad. Es decir, hoy usted también tendría que mirarse como alguien que quisiera vivir con el ejemplo que Cristo le da a su iglesia. El libro y el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿sí está aquí? Ok. Juan, capítulo 1. En el libro de Mateo, Jesús hace una referencia a Isaías y le dice a los hombres, les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías diciendo, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es una base muy importante, amén, porque creo que lo que hablaré esta mañana siendo un poco abstracto, porque el tema es muy amplio en la Biblia, quisiera al final que en el nombre de Jesucristo y por su Espíritu Santo, tú y yo podamos entender el ejemplo de Cristo y literalmente que nazca en nuestros corazones el seguir su ejemplo. Juan capítulo 1,
verso 17. ¿Está ahí? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, esta mañana, mi Dios. Darle gracias por su palabra, darle gracias por lo que aprenderemos hoy, gracias por lo que quiere enseñarnos, mi Dios. Así que le ruego, Padre, que hoy su Espíritu Santo sea ese ayo, ese maestro que necesitamos profundamente en nuestro corazón, Señor. Que no sean mis palabras, Señor, aleluya, las que hagan algo hoy en el corazón de tu pueblo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, morando entre nosotros, habitando entre nosotros y derramando gracia y misericordia, haciéndonos ver, Señor, que esta vida en hipocresía, Señor, es algo que deberíamos de abandonar y de dejar, y que podemos comenzar hoy, aleluya, a tener una vida de verdad, porque por medio de ti esta verdad ha llegado a nosotros. Toda la gloria te pertenece, y que hoy tu evangelio traiga salvación, liberación, Señor, sobre tu iglesia. En el nombre santo y glorioso de Jesús, toque nuestros corazones. Amén. Quiero hablarte hoy del ejemplo de Cristo como la verdad. Cristo Jesús, hermano, dice la Biblia, que fue quien introdujo la verdad. Y cuando hablo de la verdad, hermano, no estoy hablando, aleluya, de querer citar, aleluya, la verdad en las palabras o el antónimo que es la mentira en las palabras. Hoy no quiero, aleluya, que tú y yo podamos solamente centrarnos en cuántas mentiras hemos dicho o cuántas verdades decimos. Hoy de lo que te quiero hablar, aleluya, es que el Señor Jesucristo vivió con verdad, no solamente, aleluya, en la exposición de su corazón a través de las palabras, como dice el Evangelio, de la llenura del corazón habla la boca. Estoy hablando, hermano, aleluya, de que Cristo Jesús vivió con verdad el Evangelio. Y eso es lo que hoy atañe a la iglesia, porque la pregunta del millón para la iglesia esta mañana es: tú que eres cristiano, ¿vives en esa verdad? ¿Vives en ese evangelio que se te ha enseñado, que se te ha discipulado? ¿Tienes, aleluya, en tu vida las marcas de vivir en la verdad como Cristo? No quiero, aleluya, hoy retar a tu mente, amén, para ver qué tan mentiroso eres. Hoy lo que quiero que tú y yo descubramos, amén, es si tú y yo vivimos como Cristo en una verdad real, y si la hipocresía ha dejado de ser parte de nuestras vidas, porque podemos estar aquí como pecadores y reconocer, hermano, nuestra maldad. El problema no es ese. El problema es, hermano, aleluya, que quieres seguir viviendo en el pecado con una cara de cristiano. ¿Qué quieres, hermano? Seguir embarrándote en el lodo con una Biblia bajo tu brazo en la axila. ¿Qué quieres, hermano? Seguir practicando el pecado, pero ahora con versículos bíblicos memorizados. Hablar de la verdad es hablar de que hombres y mujeres están dispuestos, aleluya, a sujetarse y someterse al Señor Jesucristo y a su evangelio para vivir en ese evangelio que fue introducido a esta tierra por medio de Cristo. Los mismos hombres, hermanos, decían: ¿quién es esta persona que habla con tal autoridad? ¿Quién es este hombre? Porque nunca nadie jamás nos ha enseñado de esta forma. Cuando no hay un evangelio en nosotros, hermano, la hipocresía es totalmente evidente, real y verdadera. Y no es que la otra persona sea hipócrita, es que nosotros mismos vivimos con esas características. ¿Cuántas veces no hemos ocultado algo? Y somos cristianos. Hablar de ser, aleluya, cristianos en la verdad es tener que venir y escudriñar la vida de Cristo, en quien nunca jamás encontró mentira y que siempre vivió, hermano, aleluya, en la verdad del evangelio. Es decir, nunca transgredió lo que estaba escrito por el Padre, nunca transgredió el mandamiento del Padre. Vivió conforme a la verdad del evangelio. Él sabía que decía: no mentiréis, no mentía. Él sabía que decía: no matarás, no mataba. Él sabía que decía: no robarás, no robaba. Él sabía que decía: amarás a tu prójimo, lo amaba. Él decía: si te hieren en una mejilla, pon la otra, la ponía. Porque eso es vivir en la verdad. Es que el evangelio se haga real en la vida de una persona para que esa persona deje su vida de hipocresía.
cuando mi esposa llegó al Evangelio en el año 1999, a finales del 99, aleluya, ella venía al Señor y empezó a orar por mí porque ella consideraba que el que tenía que ser salvo era yo por causa de los vicios que tenían atrapada mi mente, mi alma y mi corazón. Así que ella venía y decía, Señor, salva a Edgar, y empezó a pedirle a la iglesia que Dios salvara a Edgar. Porque cuando una persona se da cuenta que alguien está mal, es fácil buscar la ayuda de Dios, aleluya, para que Dios se haga real en aquella persona. Pero la persona no viene diciendo, yo soy un hipócrita, yo no vivo como tú quieres que se viva, yo no vivo como el Rey de Reyes pide que se viva. Porque muchos de nosotros, aunque creamos tener fe, no hemos considerado a Dios como el Dios que nos exige una vida de verdad. Porque la vida de verdad está plasmada a través del Evangelio. Ella es la forma en la que uno debería de vivir. Y cuando uno no está sujeto a esa vida, entonces la hipocresía es parte de la vida cristiana. ¿Estás aquí? Así que cuando miramos que por medio de Cristo entró la verdad, entonces a través de Él solamente es que la verdad se revela. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo o me regreso? Ok. Juan 8, 32. A ver, Luis. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el griego original de esta porción de Juan está escrita una palabra llamada Eleuserus. Y esta palabra Eleuserus, hermano, aleluya, es una palabra que se ve, aleluya, en futuro. Y esta palabra significa, y la verdad los librará a ustedes. Así que cuando nosotros hablamos de la verdad y de conocer la verdad, hablamos, aleluya, que todo aquel que conoce a Cristo, por ende podrá poder vivir en la verdad en la que Él vivió. Por ende podrá replicar sus pisadas, porque podrá venir, hermano, aleluya, en la libertad que otorga aquel que vivió en la verdad. La verdad, hermano, del Evangelio es que Jesucristo salva, que Jesucristo restaura, que Jesucristo justifica, que Jesucristo perdona. Y muchos de nosotros estando aquí, aleluya, no hemos experimentado, aleluya, la verdad de la liberación del pecado. Pero decimos vivir en verdad. Y estás atado. Incluso algunos de nosotros, hermano, aleluya, hemos atrevido a transgredir, amén, y no hemos estado en cuentas. Hablar de vivir en verdad es hablar de imitar a Cristo, aleluya, llevando a cabo el evangelio que su Padre le dio. Así que hoy deberíamos de preguntarnos cada uno de nosotros, y sobre todo, como dice la palabra de Dios, cuando se trajo a la mujer para ser juzgada porque fue encontrado en el pleno acto del adulterio, y Cristo preguntó, ¿quién de ustedes no ha pecado? Porque el que no ha pecado tire la primera piedra. Y dice que entonces, hermano, aleluya, los más viejos empezaron a huir de ese lugar. En este caso creo que yo sería uno de los más viejos en el evangelio. Yo llegué en el 2000. ¿En qué año llegó la hermana Eva, hermano? ¿En qué año llegó la hermana Eva? Despierta, hermano. En el 2000, bueno, la hermana Eva también conoció del Señor allá en México en el 2000, yo conocí en el 2000. Y dice la Biblia que nosotros, los que más tiempo tenemos en el Señor, fuimos los más avergonzados. No tú que estás aquí como nuevo. Los más avergonzados somos los más viejos. ¿Estás aquí? Así que dice que esos hombres, hermano, amén, les fue quitada esa máscara. Porque la idea es que la verdad te libere. La idea es que al vivir el evangelio, tu vida, hermano, de vicios, tu vida, aleluya, que hoy tienes sin Cristo como Señor, sea, aleluya, eliminada de ti. Que la forma de pensamiento, la forma en que estructuras tus ideas y la forma en que estás planeando vivir tu vida, tome un gobierno de parte de Dios a través del Espíritu Santo.
Hablar de vivir en la verdad no es de ver, aleluya, si estás mintiendo con tus palabras o no, sino que usted y yo nos demos cuenta cómo tenemos muchos actos aún que proclaman mentira acerca de nuestro cristianismo. ¿Estás aquí? Yo puedo pararme en una esquina en un evangelismo y decir, persona que me escuchas, antes mentía y ahora ya no, y seguir diciendo mentiras. Es un hipócrita exponiendo el evangelio en una esquina. ¿Está aquí? Es que, hermano, Cristo se reveló a su iglesia para que su iglesia viva en la verdad que Él vivió. Nosotros tenemos que entender, aleluya, que cuando Él es ejemplo, Él tiene moralmente toda la autoridad para poder corregirnos y enseñarnos que no estamos viviendo en su verdad y como Él vivió en verdad. Que cuando un hombre o una mujer viven en esa verdad, ellos son liberados de cualquier situación de pecado, de cualquier esclavitud de vicios, de cualquier situación de dolor o de herida en su corazón, de cualquier, hermano, aleluya, obra, amén, que esté, aleluya, opresionando su alma. Cuando una persona no vive en esta verdad, empieza a asimilar que el evangelio puede ser cosa como como una psicología. El evangelio no es psicología. El evangelio no tiene un problema con tu psique. El evangelio no tiene un problema con tu alma. El evangelio no tiene un problema con algún trastorno que haya sido causado por el pasado. El evangelio dice que si le conoces, tú serás libre. Y mira cómo habla en primera persona. No dice que aquellos serán libres. Así que si tú estás aquí esta mañana es para que tú seas libre y para que tú vivas en verdad, para que usted conozca la verdad y viva en esta verdad. ¿Estás aquí? Aunque yo sé que quizá hay personas allá afuera, yo tengo un hermano que quisiera que fuera libre, pero este mensaje no es para mi hermano porque no está aquí. Yo quiero que él viva en la verdad y sea libertado por Cristo, como dice él. Cuando conozcas la verdad, te haré libre. Eso dice el griego. Y la verdad te librará. Así que hoy tendrías que preguntarte, ¿conozco a Cristo? ¿Vivo en su evangelio? Porque eso es la verdad de tu vida. Tenemos que empezar a mirar, aleluya, si Dios se ha manifestado a nosotros y eso literalmente nos ha producido una libertad de la forma de vida en la que vivíamos cuando éramos inconversos. Hay 3 escrituras que son paralelas y quiero leerlas porque tienen algunas pequeñas diferencias y que pueden mostrarnos acerca de la verdad. A ver, hermana Mayra, Mateo 22, 16. A ver, Citlali, Marcos 12, 14. A ver, Edwin, Lucas 20, 21. Mateo 22, 16, Marcos 12, 14 y Lucas 20, 21. Escúchele. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Hasta ahí. Nada más Lucas 20, 21. Lucas 20, 21, hermano Edwin. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Así es. Cuando se está haciendo esta referencia del Señor Jesucristo, hermano, estos hombres, aleluya, no estaban hablando de Cristo en el sentido de que no transquiversaba el evangelio para enseñarlo.
Lo que estos hombres están haciendo referencia es que el Señor Jesucristo, hermano, enseñaba a través del ejemplo, porque también en otra parte dice que Él nunca pudo ser sorprendido en un acto diferente al del Evangelio. Así que los hombres reconocían a Jesucristo, aleluya, como el hombre que trajo la verdad a través de una vida en práctica al Evangelio. Que la verdad, hermano, no se refiere solamente a que Él nunca dijo una mentira, sino se refiere a una práctica incesante y perfecta del Evangelio. Y eso es lo que hoy está en tela de juicio en cada uno de nosotros. ¿Practicas de verdad el Evangelio? ¿Has puesto en verdad el discipulado que se te ha dado? Porque de eso se habla, porque tú y yo podríamos decir, como decía el ejemplo, tú puedes decir que ya no dices mentiras, pero vivir con mentira. Y lo que tú y yo tenemos que entender esta mañana, aleluya, es que cada uno de nosotros necesita imitar el ejemplo de Cristo respecto a vivir con verdad, como un verdadero cristiano, como un verdadero arrepentido, como un verdadero perdonado, como un verdadero hombre o mujer adoptado para poner por obra las cosas que están en el Evangelio, el cual que Cristo mismo defendió con su propia vida y fue hasta la muerte y muerte de cruz, sin ser hallado en ningún acto, ni pensamiento, ni palabra falto al Evangelio. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia, hermano, no puede conformarse solamente con palabras. Necesita tener, aleluya, claramente una actitud de que vive en la verdad. Si usted y yo no lo hacemos así, entonces, aleluya, como decimos aquí en México, nos queda muy bien el saco del inicio de esta enseñanza cuando hablamos de la hipocresía. El libro, aleluya, o la epístola primera de Juan, aleluya, casi al final de su Biblia, primera de Juan, capítulo 1, está aquí. Quiero leer. Y entonces imagínense, cuando estamos peleando como cristianos por vivir en la verdad, a mí rápidamente me viene a la mente el recuerdo de entonces cómo vivía antes del 2000. Yo llegué en marzo del 2000 a la iglesia, en marzo del 2000 conocí al Señor, en marzo del 2000 le dije, entra en mi vida, cambia mi vida. Unos meses después de que la iglesia estaba orando por mí, yo llegué al Señor y Él me conviccionó de pecado y empezó a tratar conmigo como lo sigue haciendo hasta hoy. Y el reto fue, vive en la verdad, hasta hoy. Vive en la verdad como ha vivido Cristo. Y tú y yo sabemos que tropezamos, pero esta mañana es una mañana de oportunidad y de esperanza para ti, si es tu primer día oyendo un mensaje, o para mí que tengo 22, 24 años en el Señor, o para ti que tienes 10 desde que llegué aquí a Oaxaca, aleluya. Hoy hay una oportunidad, porque mira lo que dice Juan, de vivir en la verdad, de practicar verdaderamente el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no hay hipocresía, que no hay oscuridad, que no hay engaño, que no hay me voy lejos para pecar y no me vean. No. Su vida era clara, transparente, a la luz de los ojos de todos. Versículo 6. Si decimos, ha cambiado ahí el mensaje, está hablando de Él y ahora dice, si decimos, hablando de nosotros, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos vienen a orar? ¿Nada más uno? ¿Nadie más viene a orar? ¿Cuántos oran en su casa, pues? ¿Cuántos ayunan? ¿Cuántos leen la Biblia? Sí, a las personas que son nuevas sí vienen, nada más que son medios penosos de la iglesia, sí ora y sí lee, sí ayuna. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y no lo practicamos y no hacemos lo que decimos que somos, ¿sí está ahí? Y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad, no practicamos el evangelio, no practicamos la vida salva, no practicamos la vida restaurada, no practicamos la vida de liberación que Dios nos dio, no practicamos la vida de amor que Él nos proveyó. ¿Sí está claro ahí, no? ¿Me va siguiendo? Versículo 7. Pero si andamos en luz, porque ¿quién es luz? Cristo. ¿Por medio de quién vino la verdad? Por Cristo. ¿Quién vivió en la verdad? Cristo. Entonces, si andamos en esa misma luz, en esa transparencia, sin esa hipocresía, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea que si tú no te sientes bien a gusto con tu hermano, eres un hipócrita. Si tú aquí tienes alguna bronca con algún hermano en tu corazón, eres un hipócrita. Si usted tiene una bronca con alguien de su familia, aunque no venga aquí, usted es un hipócrita, porque usted no vive en la luz. ¿Cuál luz? La luz del evangelio que Cristo dijo: perdona, pasa por alto, ama. ¿Está aquí? ¿Sí pertenece usted a esta iglesia o no? Aleluya. Vivir en la verdad. Ser cristianos verdaderos. Con el ejemplo de un hombre que vivió apegado al mismo evangelio que se predicaba en sus días hasta nuestros días. Después de 2000 años se sigue buscando que el hombre viva en esa luz y en ese evangelio. Quiero hacer una pausa. Yo lo vi en una película, pero también lo vi en la vida real. Cuando yo era discípulo, se escuchaba de repente en la iglesia que cierto hermano con cierto hermano, cuando yo era discípulo, aquí en Oaxaca no se da eso, no se vaya a espantar, como que me cae un poquito mal. Entonces que se lo lleven en otro coche, porque vamos a viajar juntos, mándalo a otro carro. Así que un día el pastor, en su sabiduría, un hombre de Dios, supo esto. Entonces, como él dijo, como los hermanos son, a veces les gusta ver la paja y no su viga, los envió juntos a una guerrilla. Porque pues todo el mundo decía que no era cierto, pero pues dicen que cuando trae ruido el río, ¿cómo va? Yo soy muy malo para esas cosas, cuando algo así, usted me entiende, es mexicano. Así que los mandó juntos, hermano. Como decían que no había ningún problema, pues los mandó juntos para que pudieran ellos seguirse amando como decían que se amaban. Y aquí es muy claro. Es que no importa cuál sea tu nivel de ministerio. Si tú no estás cumpliendo y no estás viviendo en el evangelio que Cristo Jesús te dio ejemplo que se puede vivir, amando al que le vendió por 30 monedas, sentándolo a su lado en la última cena, enseñándole, aleluya, los misterios del evangelio y de las parábolas, tú eres un cristiano de verdad. Es muy claro. Quizá hasta mis palabras están de más cuando el Señor o el apóstol Juan lo está diciendo. No practicamos la verdad, versículo 7, pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hipocresía, hermano. No, yo no peco, no, yo soy bueno. El que necesita el cambio es él, es ella, es aquel. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El evangelio no está en nosotros. Cuando tú dices, no tengo de qué arrepentirme, tú que estás aquí con los años que tengas de cristiano y dices, no tengo de qué arrepentirme, tú mientes si no está el evangelio en ti, en tu corazón, aunque tengas memorizados 200 o 300 versículos de la Biblia. Porque eso es lo que dice la misma Biblia. Si usted o yo o cualquier otro hombre osa decir que no tiene pecado, dice, eres un mentiroso y haces a Cristo mentiroso. Por eso es que el evangelio es luz, para que podamos mirar nuestra maldad, nuestras concupiscencias, nuestro pecado y tengamos la oportunidad de arrepentirnos, porque como decía al principio, toda la humanidad ha mentido. Todos en algún momento hemos usado la máscara de la hipocresía.
¿Cómo estás? Aunque la Biblia dice que aún en la risa tiene dolor el corazón. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Escuche esto. Si esto no te redarguye, si esto no te convence, hermano, entonces seguirás viviendo en hipocresía. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, su evangelio no está en nosotros. Hipocresía. Tienes que pensarte hoy bien. Somos cristianos. Vivimos en esa verdad. Practicamos esa verdad. Y por ende, tengo que hacer la invitación a aquellos que quizá hoy no tienen esta verdad y no han conocido a Cristo, pero la Biblia es clara y lo leí. Si usted conoce a Cristo, si usted está aquí y quiere conocer a Cristo, usted va a ser libre, usted será libertado también de esa vida de la cual quizá quiere que otros cambien, pero el Señor quiere empezar cambiándole a usted. Quiere que usted empiece a vivir en la verdad, en el evangelio. Quiere que usted sea la primera persona que dé ejemplo de que es real, de que yo también he pecado y necesito ese perdón y esa justificación y esa obra gloriosa de Cristo, trayendo una restauración a mi corazón para poder comenzar a vivir en verdad. Ahora, yo mismo lo he experimentado, que todo aquel que quiere vivir en tinieblas, el Señor lo dejó escrito. No hay cosa que Dios no saque a la luz, porque Él es luz. Así que, si yo mismo lo he experimentado, que tengo 24 años y quizás soy el más viejo de conocer el Evangelio, hermano, no hay persona que no pueda, aleluya, llegar, amén, a ser en ese sentido expuesto por causa de su pecado. Tenemos que entender que nadie de nosotros puede engañar al Señor y ninguno de nosotros podría hoy seguir teniendo una vida en la hipocresía diciendo que vive en la verdad, porque en algún momento, aleluya, su inconsciente le traicionará y Dios sacará a la luz y expondrá su vida de pecado. Por eso es que dice, y conoceréis la verdad, y conoceréis a Cristo, y conoceréis el Evangelio, y entonces serás libertado, porque vivirás en eso. Y todo hombre y toda mujer que viven en el Evangelio con verdad no tienen de qué avergonzarse, porque viven en la luz y son como Cristo. Viven en la transparencia y en la verdad. Ya no hay que inventar una mentira. Ya no hay que decir mentiras. Y eso trae descanso a tu alma y a tu mente. Porque cuando uno vive en la mentira, todo el tiempo estás, porque te pueden descubrir. ¿Estás aquí? Y lo que el Señor está buscando es que su iglesia viva en el Evangelio de verdad, que su iglesia se ame, que su iglesia se perdone, que su iglesia sea su iglesia tomando el ejemplo que Él tuvo, porque incluso nuestro propio Señor se atrevió a tocar al leproso. El Señor. Así que lo que quiero hacer esta mañana es que tú te pongas de pie, aleluya, esta tarde, porque es pasado meridiano, pero no es que sea tarde del día. Porque quiero que oremos. Porque yo estoy seguro, hermano, y tengo el sentir, y Dios ha estado redarguyendo mi vida, aleluya, que Dios quiere hacer algo diferente, quiere usarnos, pero sin duda alguna, tenemos tan grande costo después de haber sido comprados, que el diablo quiere darnos lo que nunca pudiéramos haber obtenido sin ser cristianos. Muchas ofertas que tendrás van a ser por causa de que tu alma vale más que eso. Las ofertas de tu trabajo, las ofertas que se te presenten en cualquier forma, no es porque lo merezcas, es porque el diablo ha, como en una subasta, ha puesto algo más, un precio más caro para ver si nos vendemos. Pero la Biblia dice que Él es verdad y por Él se introdujo la verdad.
que este evangelio que hoy vivimos debería de ponernos en la libertad que genera vivir en esa verdad. ¿Estás aquí? Y yo quisiera que cerraras un momento tus ojos y que meditaras un pequeño momento en tu vida, que meditaras respecto a pensar esta mañana si en algún momento de tu vida has hecho uso de esa hipocresía. Porque quizás has juzgado solamente a las personas que son hipócritas contigo y te has olvidado que también tú has hecho uso de eso mismo. Y hoy no te sientes con deseos de arrepentirte, como tampoco tiene deseos de arrepentirse aquel que ha hecho uso de la hipocresía con usted. Pero lo que hoy tenemos a nuestro alcance es un llamado para vivir en la verdad que Cristo Jesús mismo practicó y vivió, no solamente en el sentido de palabra, sino de poder traer su misma vida y ponerla, hermano, en la práctica de un evangelio que sigue siendo muy retante y que pareciera imposible practicarlo, pero que es real a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesús, y esto quiero que lo escuches antes de venir al altar, estaba por ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, así que antes de ir allá hizo una oración. Y en esta oración escucha lo que Él dijo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tu evangelio es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Porque el que vive en el evangelio real se va a apartar de este mundo. Eso es santificar, apartarse para un fin. Y quizá usted hoy no ha estado viviendo en el deseo de santificarse, de decir, voy a apartarme de mis prácticas pasadas, voy a apartarme de mis prácticas presentes. Hermano, porque hoy estamos practicando cosas que quizá nos avergonzarían y necesitamos arrepentirnos. Y si lo viéramos, yo no soy nada ni nadie, pero si lo quisiéramos ver desde un punto más humano, tendría que arrepentirse desde el pastor hasta el más nuevo. Entonces ninguno de nosotros se libraría hoy. Porque Cristo mismo dejó dicho y oró al Padre porque fuéramos nosotros apartados a través del evangelio, viviendo una verdad que Él vivió, moldeándonos a la forma de vida que Él mismo dejó como ejemplo. Así que si usted está aquí y usted ha escuchado este mensaje, quiero decirle que la vida de hipocresía no es una vida que le bendiga. Usted está aquí, quiero decirle que vivir en apariencia de cristianismo no es algo que le lleve al cielo. Quiero decirle algo, que si usted dice practicar la verdad y tiene pleito con su hermano, no de palabras, no físicas, pero sí lo tiene en su corazón, usted es un hipócrita. Que hoy cada uno de nosotros necesitaría reconocer que ha hecho uso de esa máscara y que hoy necesitamos venir a la verdad, la cual nos va a librar de esta vida que estamos viviendo al presente. Deja de idealizar que otros cambien. ¿Por qué no comienzas a pensar en que tú puedas vivir en una verdad real y verdadera? ¿Por qué no comienzas a desear querer vivir en un evangelio que te santifica? Yo quiero invitarle a usted que está aquí por primera o segunda ocasión a que usted conozca a Cristo. Y hace 24 años yo hice una oración donde me invitaron para conocer al Señor y tener un primer inicio, un primer contacto con este Cristo que me ofrecía una vida de verdad en la luz, alejada de la vida que yo practicaba en ese momento. Y yo quiero invitarle a hacer esa oración esta mañana, si usted lo decide, porque es algo totalmente voluntario. Usted necesita tener una vida en Cristo, una vida verdadera. Hermano, iglesia, ¿estás viviendo en la verdad? ¿Vives como Cristo vivió? ¿Has perdonado? ¿Has pasado por alto?
¿Qué ha pasado contigo? Porque también a los Gálatas se les dijo, ibas muy bien, caminabas muy bien, pero algo te fascinó. Algo te fascinó. Iglesia, es muy claro el Evangelio. Si dices que no has pecado, mientes. Y la luz no está en ti. La verdad no ha hecho esa libertad en ti. Quizá hoy estás falseando tu testimonio. Quizá falseamos con una corbata puesta entre nosotros. Pero Cristo no puede ser burlado. Así que si usted está aquí como iglesia y dice, si yo necesito venir al altar y hablar con Dios respecto a esta vida que digo llevar de verdad, y usted está aquí por primera o segunda ocasión, usted ha conocido ya al Señor o lo está conociendo hoy, también quiero decirle, usted puede venir al frente porque quiero invitarle a hacer una oración. Y para eso venimos al altar, el lugar de sacrificios, el lugar donde el hombre se presentaba en el Antiguo Testamento delante de Dios con una ofrenda. Y esa ofrenda hoy es su corazón, esa ofrenda hoy es su voluntad. Así que vamos a cantar una alabanza de adoración. Y Dios quiere traerle a vivir en la verdad. En una verdad que nos liberta, en una verdad que nos hace libres, verdaderamente libres, y que llega al punto de santificarnos. La verdad es Cristo Jesús. Por Él fue introducida la verdad. Así que vamos a abrir el altar, cantaremos una alabanza.